Vamos a hablar de esa noticia que resultó siendo enormemente polémica para el gobierno. La decisión de la Secretaría de la Paz, Antonio Arenales, el secretario de la Paz, decidió prescindir de, fueron 17 investigadores. 21 personas, entiendo yo. Las que fueron, sus contratos fueron suspendidos, eran contratos de 0.29 y se hacían cargo de investigar en parte de los archivos militares que han llegado a formar parte de lo que desde el año 2008 se constituyó como los archivos de la paz. Entiendo que los archivos de la paz están integrados por una gran cantidad de acervos, como por ejemplo el archivo de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos, sí, provenientes del Ministerio de la Defensa, y que por supuesto constituyen un valor importante para el Estado y para la investigación, para la sociedad, debo decir, sino para el Estado, que ya veo levantar cejas, para la sociedad en términos generales, respecto de lo que ha ocurrido a lo largo de su historia y sobre todo en la guerra que recientemente vivimos en Guatemala. Por supuesto que de inmediato ha surgido una gran cantidad de críticas hacia el gobierno por la decisión. Lo han llegado a llamar incluso una decisión fascistoide del gobierno. Y el gobierno ha respondido con un comunicado dejando claro que se trata de el recorte de personal que se ha producido en la CEPAZ. Ellos dicen que es una institución que ha quedado con más de 100 plazas que no debería contar, que recargan enormemente su presupuesto y que ellos consideran innecesarias. Además que estas personas que realizan investigación, la investigación debería realizarla, dicen ellos, el Ministerio Público para los fines que proceden, que en todo caso serán las demandas penales de las que se hará cargo el Ministerio Público. En todo caso, dice el gobierno, no se están cerrando esos archivos y están siendo trasladados a diferentes instancias. Yo lo que entiendo es que no hay un solo cuerpo, como debería existir, o una sola institución que acoja a todos estos diferentes acervos y los organice, los sistematice y, digamos, le ofrezca acceso a aquellos que quieran investigar, por supuesto, un acceso privilegiado al propio Ministerio Público. Yo no sé si la entidad apropiada sería el Archivo General de Guatemala y de Centroamérica, ¿no? Es que ahí es donde el Archivo de Centroamérica es donde dice el secretario Arenales que van a trasladar todos los documentos. Pero el archivo sí es una... Al lugar donde haya más termitas y más ratones. El archivo sí es una entidad absolutamente desfinanciada que no cuenta con el menor amparo del Estado para poder desarrollar sus funciones. Lo que se necesita aquí es, sí, financiar, por supuesto, el cuidado de esos documentos. Pero tanto Escosor como el cierre de esa unidad, creo que fueron las declaraciones del secretario cuando ha dicho que aquí en Guatemala no hubo genocidio y que la Secretaría de la Paz no tiene nada que ver en investigación de hechos. Yo le cuestiono al secretario que diga que en Guatemala no hubo genocidio. Me parece a mí que a él no le corresponde hacer ese tipo de declaraciones, aunque tiene derecho de hacerlas, pero no le corresponde hacerlas de su parte. En lo que le doy toda la razón es en que la Secretaría de la Paz no tiene por qué desarrollar esas investigaciones. Esas no le competen a la Secretaría. ¿Cuándo empieza este tema de los archivos? ¿Y con quién? Eso se está olvidando. Este tema de los archivos no parte de 1997, que es cuando se crea la Secretaría, ni de 2001, que es cuando se consolida. Parte de una persona concreta, ideológicamente sesgada en una dirección y con unos informes en una única dirección. Yo no me opongo a una investigación seria de lo que aquí pasó. Yo en eso no me opongo. Lo que no acepto es una investigación sesgada de lo que aquí pasó. Esto estaba sirviendo y había servido en el gobierno anterior al frente del señor Orlando Blanco y otros para hacer una investigación sesgada. Ahora, yo veo bien que la Secretaría de la Paz, que si uno lee aquí en su acuerdo constitutivo para lo que está hecho, que es apoyar y promover todas las cosas de los acuerdos de paz, agarre este archivo, lo mande donde lo tenga que mandar en las condiciones de conservación y haya investigaciones plurales. El que quiera va, investiga, el que quiera lea, pero aquí la Secretaría de la Paz anterior hasta promovió, publicó con dinero público informes en la dirección que quiso hacerlo. Sí, ese es el punto de equilibrio que yo no he visto nunca. No tirar esto, no quitarnos y decir, mira, ahí está el archivo, el que quiera que entre, el que quiera que publique, el que quiera que escriba, pero sincero, el que quiera es el que quiera. Bueno, mira, pero el que cualquiera, quiera puede tener su sesgo. el que quiera puede tener su sesgo. De acuerdo, pero hay pluralidad de sesgo, pero es que hasta ahora no había, ese es el punto. Pero yo lo que creo es que el gobierno, su función en todo caso, no sé si de la CEPAZ, pero la función del gobierno sí es resguardar la información que ellos producen, o sea, toda la memoria administrativa y política del Estado sí se debe resguardar y con cuidado, y me preocupa que lo manden al archivo de Centroamérica porque ahí no
no hay ningún cuidado. Hay archiveros todavía. Pero, por ejemplo, pudimos ver cómo en la investigación de la sífilis y etcétera, del gobierno de los Estados Unidos y su intervención en Guatemala en los años 40, esos archivos resultó que sí existían y que fueron útiles. Es decir, que sí es importante que los conservemos. Pero yo no miro a partidos políticos que llegan al gobierno haciendo cosas según sus intereses políticos. O sea, ya sea que fuera este gobierno o el anterior o el que sea. Yo creo que la función de investigar debe ser una función de los investigadores, de los académicos, y ahí cada quien tendrá su corriente, pero no del Estado en sí. Y esto está, pues ahora, yo no sé si tenemos dinero para financiar eso. Hay un mérito que sí hay que darle al secretario, y es que está atendiendo el asunto laboral. En la CEPAS había plazas duplicadas. Ustedes saben que el Programa Nacional de Resarcimiento depende de esa secretaría, y había gente que tenía plaza en el PNR y aparte en la CEPAS ganaba doble salario. Había gente que hacía consultorías, estudios muy mal hechos y que cobraba de 20,000 quetzales en adelante. Hicieron documentales muy mal hechos también, con dinero que al final sale de la CEPAS y que no sirve, no tiene ninguna utilidad. Yo creo que hay que limpiar la planilla, pero también respetando las competencias de la Secretaría. Si van a sacar ese archivo de ahí, que nos digan bien a dónde lo van a pasar y si va a ser consultable y de qué manera. Él estuvo aquí, el secretario, y dijo que estaba emplazado por más de 100 y pico personas que le impedían a él continuar exactamente la línea que usted está diciendo. Es que es la historia prácticamente de todo el Estado. Cada gobierno que llega incluye a muchas más personas adentro de la administración que rápidamente buscan la manera de asociarse a alguno de los sindicatos existentes. Son parte entonces de quienes emplazan a la entidad y se hace imposible desplazarlos del Estado. Sí. Eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el Congreso de la República, lo que hemos visto, cómo ha ido creciendo esa planilla de manera gigantesca, que no es otra cosa que en realidad la falta de empleo en el país y la necesidad de la gente de conseguir un hueso, y el hueso se consigue después de haber dado una manita durante la campaña. Es una parte del clientelismo que tenemos. Yo lo que sí creo es que documentos tan relevantes como los que integran este archivo no deben ser tratados de una manera espuria y no deben ser, por supuesto, puestos en riesgo. Esos deben ser cuidados apropiadamente, debe haber libre acceso para que las personas lleguen a atenderlos. Yo puedo entender que irrita mucho que un gobierno como el anterior, en donde había personas que habían militado en la insurgencia, aunque en este también hay, francamente, pues le hayan dado prioridad a guardar ese tipo de archivos, o le hayan dado prioridad a publicar investigaciones en base a esos archivos. Lo entiendo. También creo que este es un gobierno distinto, que ahora no tiene el menor apego por esos archivos y dice, por favor, que se me vayan, y esas plazas yo las quiero usar para otra cosa. Porque también estamos viendo a este gobierno a abrir espacio, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, para colocar a sus propios partidarios. El Estado es un botín, señores, que es lo que hay que evitar. Sí, esto es, la vida pirata es la vida mejor. Así es. Y entonces cada uno va a buscar. Además te voy a decir una cosa, estos archivos que ahora ciertos, tengo aquí un recorte de prensa, ciertos militantes de ONG dicen, no quieren esclarecimiento, pueden borrar datos. Dice uno, pueden borrar datos, y mi pregunta es, ¿y si ya los borraron los que los manejaron? Porque los que los manejaron tenían un sesgo clarísimo, y ya los borraron. ¿Qué nos garantiza a nosotros? De hecho, la dirección de estos archivos, o los que había en la Procuraduría, lo llevaba una persona denunciada por haber pertenecido, ¿y si ya los borraron? ¿Por qué siempre pensamos que ahora lo van a borrar y a lo mejor ya lo han borrado tiempo? Con los anteriores, el riesgo no era que borraran, sino que añadieran. O que borraran documentos, fotografías fehacientes que demostraban ciertas cuestiones. También los pudieron borrar. Que ameritaban ciertas acciones del Estado. Pero podía haber fotos, podía haber armas incautadas, podía haber documentos, o sea, podía haber muchas cosas, amén de otras cosas, pero podía haber. Y yo creo que incluso vale la pena, porque es que esto es un tema serio, lo estamos tratando así como una cosa con que unos cajones de papeles que los pueden llevar y traer, no, o sea, esto debería ser un tema serio para resguardar y yo digo, además de eso también sería normal y entendible que cierta información estuviera restringida durante cierto número de años. Esto también sucede en todos lados del mundo
y sería Pero normal ¿restringida hacerlo. quién, Dina? Aunque el deseo de los Restringida ciudadanos... Porque no investigación. puede estar restringida absoluta. Aunque el deseo de los ciudadanos es que no esté restringida y Por que eso la digo, información ¿restringida a quién? y la información que le atañe sea de acceso para él Sí. o para las Sí, personas pero- que le representan. Pero el punto es, ¿a dónde lo trasladamos? A una dirección de archivo, a un archivo nacional. Tal cosa no existe. ¿Cómo lo financiamos? Por Eso ejemplo, cuesta un platal, el Ministerio señores, de un platal. Cultura, que asumió el archivo de la Policía Nacional, tal vez ya tiene la logística y podría hacer Tal vez. otra incorporación. Bueno, la pregunta es ¿dónde van los archivos de los gobiernos? Sí. A un sitio irán, ¿no? A las Pues casas ahí. de los salientes que dejan vacías. Claro, sus entonces la escritorios. pregunta es, no tenemos nada archivado. Señores, Este es un desastre. tenemos muchos temas más que discutir, aunque algunos de ellos los tenemos previstos para tratar el próximo domingo. Por supuesto, no estamos olvidando que Jorge de León Duque ha sido electo con 142 votos. Es que eso se dice fácil, pero es un montón de votos en el Congreso. Recuerden que el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, en Guatemala solo contó con 126 de 158 votos posibles. Esta vez el procurador contó con 142 De 152. No, de 148 que había. Sí, pero eran 158 posibles si hubieran llegado todos los Bueno, integrantes si de la hubieran llegado, legislatura. Ese es un tema que habremos de tratar, por supuesto, el próximo domingo. Un tema del que apenas vamos a hablar el domingo entrante, pero que deberíamos tratar en este momento, tiene que ver con lo que yo sí considero un logro del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que se ha producido el pasado fin de semana cuando se ha dado a conocer la detención de dos personas que hasta hace muy poco tiempo eran trabajadores de la Hidro Santa Cruz. Hidro Santa Cruz ha montado en rabia y de inmediato ha lanzado declaraciones amenazando con que cualquiera que difunda este tipo de información va a ser objeto de querellas o demandas por difamación. Por favor, señores, cuando es el propio ministro de Gobernación el que lo está planteando. Me parece que fue una investigación sumamente complicada la que logró desarrollar tanto el Ministerio Público como el Y Ministerio se de les están Gobernación. acabando los argumentos a la Hidro Santa Cruz al negar que estas dos personas por lo menos tenían una relación de trabajo de seguridad con ellos. Lo que yo no lo pondría es como está apareciendo en pantalla, la captura de dos trabajadores de Hidro Santa Cruz. La versión escrita de medios de comunicación dice que estos son trabajadores o personas que fueron contratadas por alguien subcontratadas. Por eso, hablar de dos trabajadores de Hidro Santa Cruz es como si el taxista que lleva a la chica que trabaja contigo lo terminan implicando No, contigo. pero en las leyes laborales sí hay una Bueno, relación de estoy de subcontratación que acuerdo, puede pero llevar a cuando un se dice, tribunal. vamos a ver, Y estás estoy de acuerdo y me alegro mucho que lo hayan Y estás capturado. manejando armas también, es un tema... No, serio. yo lo sé, pero hablar de dos trabajadores de Hidro Santa Cruz es una relación directa entre la empresa y el empleado, cosa que aquí no ocurría, Entonces, y eso puede inducir a pensar que la empresa y el empleado tenían una relación directa, y aquí era triangulada. No digo, con esto no quiero No ni lo afirmar responsabilidad, ni quitar, pero hay sencillamente que dejar claro que es un hablar triángulo. entre un empleado o alguien subcontratado. Absolutamente. También vamos a hablar el domingo rápidamente de, ya que hablaba Juan Luis del Ministerio de Gobernación, ese comunicado fallido, creo que se podría decir, que circuló desde el pasado fin de semana y que esta semana tuvo muchas Si no fallido, por lo menos fue implicaciones. polémico. Sí fue fallido. Fue fallido. Sí fue fallido. ¿Cómo lo Lograron definirían ustedes viralizar. en una frase? Yo voy a dar la frase que yo veo. Yo creo que esto es una mala comunicación. Más allá de lo que han querido ver, es una manera mal hecha, nefasta, si ustedes quieren, de comunicar un mensaje que a lo mejor, dicho de otra manera, podría haber tenido una aceptación distinta. Yo Así creo lo que- quiero ver yo. Yo más bien pienso que fue una confusión de roles. Porque esto es algo que podrían haber dicho centros de activistas, Norma que le Cruz. puede, o que te puede decir tu mamá, por favor, mi hija no ande sola en la noche, pero eso no lo puede decir el Tú ministro. decís el mensaje, tú decís el emisor. Yo digo las dos cosas. Pero de todos modos el domingo les voy a presentar Yo día creo por día que cómo carezco fueron de la las... sensibilidad para ofenderme por ese comunicado, francamente. Y alguien me ha dicho en Twitter, sí, claro, es una cuestión de género, usted no puede entender. De género y de edad, faltó que le dijera. Hombre, pero ¿quién tiene que ver la Fueron edad con jóvenes esto? los indignados. Los indignados fueron jóvenes. Que la Y primera fueron indignada fue la jóvenes. vicepresidenta de la República. Vamos a despedirnos ya, gracias por acompañarnos.